Victoria en modo líder del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 3-1 frente al Sevilla, victoria contundente pero menos con respecto a lo que para mí se ha visto en los 90 minutos en el Santiago Bernabéu. Básicamente, este partido se describe de una manera bastante sencilla. En el momento en el que el Real Madrid le ha marcado el encuentro, el ímpetu, la agresividad, la intensidad, la energía que requería a la hora de presionar, a la hora de robar, a la hora de encimar y de achuchar a este Sevilla, creo que es que no ha habido color en el partido. El Real Madrid ha sido netamente superior, mandando desde defensa, centro del campo en adelante, y con una gran capacidad para, a partir del robo y la salida, hacer muchísimo daño, robando en el medio del campo, pero también robando en campo ajeno. De hecho, a mí me ha gustado mucho con las ganas que ha salido el equipo para intentar cerrar el partido. Cuando ha llegado la magnífica jugada en robo de Vinicius con la asistencia a Modric, yo pensaba que esto iba a ser una goleada, un partido donde íbamos a pasar por la piedra al Sevilla, y poco a poco, tras el final de la primera parte, habiendo tenido alguna situación más, en un día donde no estábamos con Benzema, con Rodrigo haciendo de Benzema, con la vuelta de Courtois, yo pensaba que esto era un partido para empaquetar, cerrar y ya. Pero al inicio de la segunda parte, todos estos aspectos y axiomas básicos, energía, intensidad, equilibrio, capacidad de generar, capacidad de incomodar y estresar al Sevilla, pues ante este Sevilla, que le he visto bastante dócil en ataque, pues nosotros mismos les hemos metido en nuestro campo. Técnicamente, obviamente, al final es un equipo de nivel competición europea este Sevilla, por mucho que está haciendo una temporada muy pobre, tiene jugadores con calidad. Nos hemos metido en un bloque bajo ahí realmente muy pasivo, muy mirón, tanto timorato, y han ido emergiendo pues jugadores como Rakitic y como Eric Lamela, que luego ha marcado ese gol, donde Courtois podía haber hecho un poquito más. Pero luego, obviamente, se había visto en la primera parte, era una cuestión de darle el nivel que requería el partido para que no se te escapara de las manos. En la segunda mitad, en el momento en el cual ha entrado Camavinga, yo a Modric le he visto un poco fatigado. Creo que las combinaciones de la primera parte no fructificaban en la segunda. Necesitabas hacer cosas. Me ha gustado que Ancelotti luego, aparte de Camavinga, para dar aire al medio del campo, que parecía que se necesitaba algo, ha ido metiendo un triple cambio. Con Lucas, Asensio y Rüdiger, le ha dado otra cara al equipo. Se han empezado a marcar mejores actitudes sin balón, y a partir de esa actitud sin balón mejorada hemos tenido más capacidad con balón para poder incluso jugar al espacio frente a un Sevilla que se descolocaba defensivamente por momentos y que defendía mucho mejor cerca de Bono que lejos, ¿no? Yo creo que ha habido muchas situaciones donde el Madrid, si hubiera acertado en el último clic pase, hubiera podido meter varios goles a este Sevilla, que defensivamente no es el Sevilla de antaño, y donde, lo dicho, el aprovechamiento ha sido fundamental. Luego el segundo gol de muy bella factura también. Tengo que decir que Asensio ha entrado con un muy buen comportamiento. En este canal lo vamos a decir, aunque sea un jugador que no sea santo de nuestra devoción. Es un futbolista que, viendo que Hazard ni está ni se le espera, pues tienes que contar por narices con él. Y si sigue aportando, pues bienvenido sea. Insisto, más allá de cuestiones de empatía, donde yo poco o nada empatizo con esta persona, pero a nivel futbolístico tiene que aportar, y ahora mismo tiene que ser un jugador que en la segunda línea de batalla te pueda aportar cositas. Pero aparte de un muy buen segundo tanto, ahí con Vinicius, que además ha dado 2 asistencias, Vinicius clave, con un impacto descomunal. Hoy, por cierto, para mí por encima de Rodrigo Vinicius. Rodrigo ha tenido un poquito de desacierto, poquito de desajuste, no le he visto tan inspirado, aun dejando detalles de su enorme talento. Pero luego ha llegado lo que era una auténtica barbaridad, ese pepinazo de Fede Valverde, combinándole en peina y prácticamente, no sé si era con 3 dedos, no lo he visto bien, pero Valverde, que no llevaba un partido sublime, aunque como siempre un buen partido, pues ha marcado un gol sensacional. Y cuando digo que no ha hecho un partido sobresaliente, es que su exigencia, que se está automarcando, es tan alta, que es que siempre juega bien el charrúa, siempre aporta, siempre está sumando al equipo. Es una auténtica pasada. Entonces, para mí muy importante, cuando ha sabido leer que jugadores a lo mejor como Mendy, Tchouaméni, Kroos no estaban aportando tanto como en la primera parte, ese dominio por ese perfil izquierdo, sobre todo, que estaba marcando el Real Madrid, has dado el refresco para darle otro color al equipo. Ahí Ancelotti me ha parecido que ha estado bien. Al igual que otras veces está lento con los cambios, esta vez hay que decir que, visto,
para sentencia gracias a los cambios del partido. Para mí ha sido muy importante que, por ejemplo, si ante el Barcelona estuviste torpón en los cambios, pues hoy has estado ágil, has estado rápido y de esta manera le has metido el cierre al encuentro. Para mí podría haber sido un partido con un par de golitos más, al final 3-1, frente a un Sevilla que lo va a pasar mal este año, pero que contra el Madrid sale con una motivación extra. Motivación vista en la cantidad de patadas que han metido, algo que es normal cuando te cuesta robar. Ha habido momentos donde llegaban con el tackling tarde, o quiero pensar que llegaban tarde, que no lo hacían aposta en la mayoría de ocasiones. Y lo dicho, un equipo con un nivel de agresividad lógica, competitiva, pero es verdad que quizá incluso menos agresivo que en otras temporadas. O sea, el Sevilla hasta en eso parece que ha empeorado. Aún siendo agresivo, menos agresivo que el Sevilla, que era capaz de coquetear con los equipos grandes de la Liga Española y de la Europa League. Así que, nada, con eso me quedo básicamente del partido, chicos. Me ha parecido un partido que por momentos hemos triangulado y combinado muy bien en la primera parte, donde ha habido momentos de juego muy brillante. De nuevo, este Real Madrid, cuando quiere, juega muy bien. En el momento que ha vagueado, en el momento que ha enculado, en el momento que ha estado mirando el balón por las piernas del Sevilla cuando este tenía que buscar marcador, y con el gol, pues ahí ha habido un momento de desconcierto. Aparte de esos 12-10 minutos aproximadamente, todo lo demás ha sido... 75 minutos han sido el Real Madrid y muy merecida esta victoria, e incluso se me ha quedado un poquito corta al final, ¿no? Así que me ha gustado cómo Ancelotti ha manejado los recursos de equipo, me ha gustado la presión del equipo en la primera parte para intentar sentenciar rápido aunque no se ha podido, me ha gustado la capacidad que hemos tenido para combinar en las zonas intermedias, con Vinicius, con Rodrigo, con Modric, con incluso Tchouaméni cuando se incorporaban el doble pivote para ayudar, a tener momentos realmente sublimes a nivel futbolístico, lo mismo que Ferland Mendy, que ha ido de más a algo menos, pero para mí ha hecho un partido súper completo, de lo mejorcito en defensa del Real Madrid. Y nada, a pensar en el próximo partido, que ya será en Champions frente al Leipzig, para intentar cerrar el primer puesto. Y tal y como tenemos el calendario en la Liga, deberíamos mantenernos por encima del Barcelona, evidentemente, y a ver si el Barcelona pues pincha en alguno de los partidos estos que le quedan, y seguimos comandando las operaciones. Yo en España veo mucha superioridad del Real Madrid, y sigo diciendo lo mismo. Liga de 90 puntos o más en esta Liga Española, donde el Barcelona obviamente va a seguir ganando la mayoría de sus partidos y algunos muy holgados, como ante el Villarreal, porque evidentemente es una liga donde hay mucha desigualdad entre el Madrid, el Barça y el resto, incluyendo Atleti, Sevilla y todo el resto de vagón que pueda llegar por detrás. Chicos, me gustaría el comentario. ¿Cómo habéis visto? ¿Qué os ha parecido el Real Madrid? Por cierto, Valverde ha tenido un pequeño contratempo, no parecía lesionado de gravedad. Yo creo que ha recibido un golpe del Papu Gómez, que ha salido con sangre en los ojos, como la mayoría de los jugadores del Sevilla, aunque, lo dicho, no parece que sea nada grave. Un golpe que se ha llevado ahí. Iremos informando si es algo más, lo que nos falta después de lo de Benzema, aunque no parece, insisto, que haya nada más. Así que nada, chavales, dejadme vuestro comentario, vuestro resumen respecto al partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.